Continuamos en Mega Noticias y le agradezco al doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores, investigador titular A de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente de la Academia de Ciencias de Morelos e integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2, que esté esta tarde con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? Un saludo a ti y a toda la auditoría. Dice el doctor Hugo López-Gatell que México ha registrado una suma de 10 semanas consecutivas en la reducción de la pandemia de COVID-19 y que esto es una señal de que hay buenas noticias en torno al virus. ¿Coincide usted con esta cifra que está dando el doctor López-Gatell? Sí, el decremento se ha ido viendo, o sea, cada semana, o sea, ahorita no estoy convencido de que sí sean los últimos, digamos, 10 días, pero al menos en los últimos 7 en promedio pues, se tienen 5.857 casos. Si bien esto ya no se compara con las altas cifras que hubo hace unas semanas o meses, que nos dieron el pico máximo de la pandemia, pues de todas maneras siguen siendo cifras muy altas. Dependiendo cómo se quieran ver, sí pueden ser buenas noticias, sí va una tendencia a la baja, pero aún así siguen siendo demasiados casos, siguen siendo, al día de ayer todavía eran 2,000 casos positivos y esto a final de cuentas es algo que a pesar de que sea buenas noticias, hay que seguir alertando a la población de que tenemos que seguir bajando la incidencia de casos y para esto necesitamos la colaboración de todos. Por un lado, de la población al seguir las normas de seguridad de higiene, como el uso de cubrebocas, la sana distancia, todo lo que nos han repetido del escudo de la salud, y también apresurarlos a que asistan a los programas de vacunación, así como solicitar al gobierno que acelere también la vacunación, sobre todo en las segundas dosis. Sí, también dice el doctor López-Gatell que no se ha registrado ningún repunte en el número de casos de COVID-19 tras el regreso a clases presenciales en algunas partes del país, bueno, prácticamente todo el país, pero no en el 100% de las escuelas, y que inclusive en la población de 5 a 17 años de edad que no está vacunada se registra una tendencia de reducción de la epidemia. Las clases entonces presenciales no han afectado, dice el gobierno. Mira, eso podría ser verdad en el sentido de que ya en otros países se ha analizado que en realidad el problema no está en el regreso a clases. Si se siguen los protocolos adecuados, el regreso a clases en la instalación puede ser muy seguro. El problema es fuera de la instalación de clases, ¿no? Entonces, aquellos, por ejemplo, digamos, alumnos que se tienen que transportar a esas escuelas en transporte público, pues están en un riesgo bastante alto y dependerá mucho de finalmente cómo se movilicen y sobre todo cómo sean las condiciones en casa para mantener esta seguridad. Digamos que el mayor riesgo es contagiarse en casa, sobre todo porque con el regreso a clases también los padres regresan a actividades más o menos normales en las cuales llegan al núcleo familiar y hay contacto entre la familia ya sin medidas. Es muy raro las personas que estén instaurando esas medidas dentro del hogar, como el uso de cubrebocas, el distanciamiento, el aislamiento, dado que si salen a trabajar, pues finalmente es un riesgo de contagio, ¿no? Están conviviendo con otras personas. Y el transporte público sigue siendo un riesgo alto. Hay que vigilar, hay que seguir vigilando en los colegios, hay que analizar, a final de cuentas, cómo se está dando los casos de éxito en aquellos donde el número de contagios no se levanta, aunque puede ser muy bajo, por lo que te digo, no es necesariamente que se contagien en la escuela, sino fuera de la escuela, pero hay que vigilar que esta incidencia de casos sea muy baja para que a final de cuentas podamos seguir manejando el regreso a clases de manera presencial en una modalidad segura. Ahora, también hay que ver, muchas escuelas también he escuchado que siguen en una modalidad híbrida o que incluso en cuanto hay contagios o hay un incremento en la incidencia de contagios, suspenden las clases presenciales. Sí, Jorge Alcocer, también secretario de Salud, informó hoy sobre el avance de la vacunación en México. Indicó que hasta el momento hay 108 millones de dosis contra COVID que han sido aplicadas, lo cual equivale a 66.9 millones de personas. De estas 66.9 millones de personas, 73% tienen el esquema completo. Esta vacunación, este avance de la vacunación ya se refleja en el número de hospitalizaciones y en el número de fallecimientos, es decir, que haya menos casos graves y que haya menos fallecimientos por COVID-19, porque la vacuna no impide que las personas se enfermen, más bien la vacuna impide que las personas agraven. ¿Se refleja en las cifras, doctor? Eso ya, qué bueno que lo mencionas, ha quedado claro que al final de cuentas la vacuna nos sirve para eso, ¿no? Para
reducir los casos graves y la muerte. Sin embargo, no es una cosa congruente porque a final de cuentas sigue siendo México uno de los países con mayor número de muertes. Esto es el acumulado, a pesar de que sí se ha visto también una reducción en la muerte, pero también nos habla de otras cosas y habla también del manejo y en la saturación de los servicios de salud y de los hospitales. Muchas, por ejemplo, de las personas que fallecen, a pesar de estar vacunadas, es porque se les da una atención tardía. Esto pues, es un problema que ya sabíamos que se venía a venir, porque a final de cuentas el ingreso a los hospitales a veces se retarda mucho, ¿no? Mucha gente, este mensaje que se quedó de quédate en casa, es bueno, pero finalmente es poca la gente que tiene los medios para evaluar su propia situación y decir, estoy en una situación de peligro, necesito ir al sistema de salud o al servicio de salud lo antes posible para que me atiendan. Muchos también no tienen, acceso a estos servicios de salud y de todas maneras seguimos viendo esta complicación. Entonces, la mortalidad sigue siendo un reflejo de la alta incidencia de casos, a pesar de que ya vaya a la baja, de todas maneras seguimos observando un número alto de casos y esto también va a estar reflejado en un número alto de mortalidades y sobre todo en la saturación del sistema de salud. Sí, hay una orden, de acuerdo con el periódico Reforma, de un juez federal a la Secretaría de Salud para que el gobierno mexicano vacune a todos los menores de 12 a 17 años contra el COVID-19. También hubo una reacción de parte de Hugo López-Gatell, que vio la noticia, que hasta ahorita solo en un periódico de circulación nacional la trató, nos llamó la atención el énfasis que le da, ningún otro medio lo toma, no hemos recibido notificación oficial. Cuando la recibamos, analizaremos cuidadosamente el caso, por supuesto, con el apoyo extraordinario que siempre nos da la Consejería Jurídica, que ahora está aquí presente. En fin, el gobierno mexicano ha dicho que no es necesario todavía vacunar a los niños, niñas, adolescentes de 12 a 17 años, excepto los que tienen comorbilidades, y también hace un reporte de que de los más de 100,000 biológicos que hay para niños con algún tipo de comorbilidad, apenas 25,000 han sido inscritos en este proceso. ¿Usted qué opina? ¿Debe México darle prioridad a los de 12 a 17 años, población general universal? Definitivamente, y te voy a dar las siguientes razones. La población de 12 a 17 años, a final de cuentas, ya se cuenta la autorización por parte de la COFEPRIS para usar en particular la vacuna de Pfizer, en la cual la dosis que se utiliza en este rango de edad es exactamente igual a la que se utiliza a los adultos y es segura porque ya se tiene la información, o sea, ya se entregaron las pruebas. Segundo, para que realmente tengamos una oportunidad de controlar y erradicar la pandemia en los siguientes años, necesitamos alcanzar una inmunidad de grupo, esto es vacunar al menos al 87% de la población total, con esquema completo, no una sola dosis, que en las cifras que diste me queda la duda de realmente si son todos con esquema completo, el 73% que reporta el secretario Alcocer. Aún así, el 74 o 73% sigue estando por abajo del 87%, que es la meta mínima para poder cortar la transmisión del virus. Si no vacunamos esta población, el grupo etario de 18 para abajo es más del 30% de la población. Entonces, si no se prioriza, no vamos a alcanzar la meta y los contagios van a seguir llegando. Aún aunque los contagios en menores presentan en cierto grado índices o síntomas menores, tanto de severidad como de mortalidad, aún así no son despreciables, son muy desafortunadas, sobre todo que un infante muera por una enfermedad cuando ya se tiene una vacuna. Entonces, priorizarla sería un acierto y a final de cuentas abona al objetivo final, que es llegar a ese 87%, y lo cual nos puede proteger a una población que, aunque no se considere vulnerable porque no tenga comorbilidades, es importante vacunarla. Y es también obvio que hay comorbilidades en la población infantil. Somos uno de los países con mayor índice de obesidad en infantes y esto es una comorbilidad ya sabida, ¿no? Entonces, digamos que tendremos que considerar, y mi recomendación sería priorizar también este grupo porque hay evidencias suficientes para considerarlo. Sí, sin embargo, no todos los niños, niñas, sus papás los han registrado, de acuerdo con los datos que dio la Subsecretaría de Salud o el Secretario de Salud esta mañana. Estoy buscando el dato exacto en donde dice que de los 22,000, bueno, de los más de 100,000
niños que esperaban hasta 150,000, se había manejado 150,000 dosis de la vacuna contra COVID-19 para menores de 12 a 18 años con comorbilidades. De los más de 150, 100, 120,000, 130,000, solo 22,978 menores se han registrado para recibir la vacuna. ¿A qué se debe esta circunstancia? ¿Por qué hay tan pocos niños registrados si el gobierno calcula que hay 150,000 con comorbilidades? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Digamos que aquí cae, si en el caso de que sean los padres los que no han realizado el registro, habría que ver las razones. Primero, finalmente, pues si no lo están haciendo por algún temor, alguna desconfianza, pues hay que decirles que la vacuna es perfectamente seguro para sus hijos en este rango de edad. Hay efectos adversos, como en todos, o como lo que ya se ha visto, pero no se comparan a lo que es el peligro o el riesgo que implica enfermarse de COVID. Ahora, también habría que analizar del otro lado las facilidades que están dando para estos registros. A final de cuentas, me parece que si ya están dando una plataforma que no sería la primera vez que una falla informática evite a los padres para registrar a sus hijos, pues habría que apuntalar bien y ver que eso no esté fallando. Ahora, con el regreso presencial, lo que ya se hacía desde hace tiempo es en la misma escuela hacer la vacunación, ¿no? Entonces, si ya tienes a la población estudiantil asistiendo a un lugar donde posiblemente puedas hacer la misma vacunación, hacerlo de esa manera, porque así evitas todos los problemas informáticos de plataforma o incluso que los padres en un temor o desidia no hagan el registro, ¿no? Entonces, ojalá que la parte burocrática de registro no sea un impedimento, porque digamos que ya tenemos experiencia probada en el país en los programas de vacunación, que lo podemos realizar en los colegios. Entonces, tomar estos lugares como un punto de vacunación para que se haga lo antes posible en este rango de edad. Doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores, investigador titular A de la UNAM, presidente de la Academia de Ciencias de Morelos e integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2. Muchas gracias por tomar esta llamada. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias a ustedes y síganse cuidando tú y todo el auditorio. Gracias.